Vamos a comenzar hoy con una serie de teselas que han parecido que conviene ir detallando, puesto que al parecer las exposiciones abstractas, filosófico-generales sobre la democracia, pues no son recibidas bien por el público, que les parecen o superfluas o alejadas de la realidad y por tanto que no se entienden. A pesar de que desde el punto de vista tradicional pues es el nivel en que se tratan, desde Aristóteles hasta Rousseau, ¿verdad? Pero en fin, vamos entonces a poner los pies en la realidad, y dado que la democracia es una realidad tan efectiva, tan reciente en su generalización y tan importante, puesto que discrimina, como todo el mundo sabe hoy día, a la humanidad en dos mitades, las democráticas y las no democráticas. Es más, cuando alguien desde Occidente, por ejemplo, desde España, desde Francia, desde Estados Unidos, cuando quiere de algún modo expresar políticamente las diferencias que pueda tener pues con China, con la India, yo qué sé, con cualquier otro país distinto de nuestra esfera cultural, entonces el criterio de separación es que es democrática o que no es democrática. Quiere decir, y esto quiere decir, por tanto, que la democracia es un concepto sumamente rico y que no queda agotado, efectivamente, por ninguna exposición abstracta. Pues siguiendo esta perspectiva, pues vamos a hablar de temas muy puntuales, que en cierto modo tampoco lo son, pero en fin, más puntuales de los que acostumbrábamos a hablar de la democracia en general. Pues vamos a tratar hoy también en un marco muy breve del concepto de democracia procedimental. Democracia procedimental. Llamamos democracia procedimental a aquella conducta de elección o de resolución de una alternativa o de un problema, de una decisión, que consiste en que el grupo que quiere decidir pues sencillamente lo somete a votación. Y entonces el criterio de decisión es el de la mayoría de ese grupo. Mayoría de ese grupo que, por otra parte, puede distinguirse pues en mayoría simple, en mayoría ponderada, en mayoría cualificada, en mayoría de los 2/3, de los 3/5, lo que fuera. Hay diferentes ya formas, pero lo esencial es la mayoría, que la mayoría, cualquiera que sea el criterio como se determina desde el punto de vista aritmético, que la mayoría ha decidido esto y esto es el criterio, sencillamente. Esta democracia procedimental, constituye, yo creo, la verdadera clave técnica de la democracia. Quiere decir que, y lo que es difícil es luego conectar o engranar esta decisión tecnológica de la democracia, este aspecto técnico de la democracia como procedimiento de decisión y la ideología de la democracia política. Esa es la cuestión. Pero vamos a hablar simplemente de la democracia procedimental. La democracia procedimental la podíamos simbolizar con lo que, valiendo de un ejemplo que hemos puesto alguna vez, como la democracia del autobús. Tenemos un grupo, vamos a poner, de 60 individuos que están haciendo una excursión en un autobús. Entonces, el itinerario de esta excursión pues estaba fijado de antemano, pero en una parada del camino, cuando están a lo mejor al comienzo o a la mitad de la excursión, pues deciden algunos cambiar de ruta. Y entonces se dice, proponemos esta otra ruta alternativa. Hay incertidumbre, y dice, pues a decidir. Se recuenta y entonces el propio conductor del autobús hace el recuento y entonces obtiene que de los 60, pues 50 dicen de acuerdo con la rectificación y otros 10 no. Pues la regla de la democracia procedimental es que prevalece la opinión de los 50 sobre los 10 que han quedado fuera del asunto y que sin embargo acatan la regla, acatan la decisión, porque si no se quedarían en la carretera. Este es un ejemplo, yo creo, clarísimo de lo que es la democracia procedimental. Y esta democracia procedimental pues es un procedimiento realmente técnico
para resolver una cuestión. Naturalmente, la democracia procedimental plantea ya muchos problemas por sí mismos, porque, por ejemplo, pues se puede emplear para muchas formas, como esta, en este caso, para decidir una serie de alternativas. Segundo, se puede extender a decidir, pues qué sé yo, la verdad de una proposición, aunque sea geométrica. Si ante estos 60 individuos que supongamos que no saben nada de geometría, ni siquiera de la escuela, se dice, bueno, ¿os habéis dado cuenta que cogiendo un triángulo rectángulo, si pones el cuadrado de los catetos sobre la hipotenusa, pues se superponen? Dice, pues no estoy de acuerdo, eso no, discuten, pues vamos a votar. Entonces votan, si 60, de los 60, si 50 dicen, pues sí, esto es así, y los 10 dicen que no, pues se toma como verdadero, como criterio de decisión, la opinión de la mayoría. Entonces, claro, la cuestión principal que plantea la democracia procedimental es esta. ¿Por qué razón se escoge la mayoría? Es decir, ¿por qué razón la mayoría se considera como criterio de decisión, cualquiera que sea la materia decidida? Pues hay muchas explicaciones posibles, se pueden ensayar muchas hipótesis. Por ejemplo, la más obvia podría ser, hombre, porque los más, como son la mayoría, pues tienen mayor fuerza de imposición. Y generalizando, la mayoría es la que tiene la fuerza y por consiguiente la que tiene capacidad de imponerse sobre los demás. Sin embargo, esto no es así porque todos sabemos que la fuerza física no es suficiente para que un grupo se sobreponga sobre los otros. Es totalmente común, pero en las sociedades humanas y en las sociedades animales, que muchas veces quien domina al conjunto no es el que tiene más fuerza física, sino el que tiene más astucia, o mejor entrenamiento, o mejor organización. Sabemos perfectamente que minorías muy pequeñas, sin embargo, por sus conocimientos militares o estratégicos, o lo que fuera, pues han logrado sujetar a mayorías inmensas de millones de individuos. De manera que no es la razón de que sea más poderoso físicamente no es suficiente. Se dirá, bueno, no es la fuerza física, es sencillamente, se puede explicar que se elija la mayoría por el principio de que más ven dos ojos que uno. Es decir, si los 50 del ejemplo dicen una cosa y 10 dicen la contraria, lo más probable es que tengan razón los 50, porque ven más 50 que 10. Esta explicación es ridícula, es inadmisible, porque eso no es así. Claro, es pedir el supuesto, es decir, no es así. Entonces, como vemos, no es nada claro la razón por la cual se exige la mayoría. Tienen que ver muchas cosas, tiene que ver muchos de estos criterios. En el caso del autobús de nuestro ejemplo, sencillamente porque se está decidiendo ir a un lado o a otro y entonces los que van tienen que tomar decisión, unirse a un grupo u otro, los que no que se quedan en la carretera, entonces elegir. Hay una coacción, por supuesto, pero claro, los que han sido derrotados en la votación democrática procedimental, los que han sido derrotados, pues sin embargo aceptan los resultados desde el momento en que ellos se disponen a la votación. En el momento que tú te dispones a votar, pues estás aceptando los resultados de la votación, si no, no podría seguir adelante. De manera que hay una especie de continuidad y de coherencia interna en que los que pierden la votación acepten los resultados de la mayoría, pues han sido las reglas del juego, como se dice. Pero estas reglas del juego tienen que tener su fundamento, porque se podría haber elegido, pues por ejemplo, a los pasajeros del autobús, pues que conocen más el terreno, que tienen más conocimientos, que pueden garantizar que es más interesante esta ruta que la otra, que es menos peligrosa, cualquier circunstancia de esta. Entonces ya no habría no estaría funcionando la democracia, sino que estaría funcionando el conocimiento de algunas personas que se suponen que son distintos de otros, es decir, el principio de igualdad quedaba ya eliminado. Mientras que en la democracia aparece el principio de igualdad. Con esto simplemente quiero decir que el criterio de la mayoría, que es la clave de la democracia procedimental, no está nada claro, que es totalmente oscuro en sus fundamentos. Eso sí que es un criterio práctico, porque sobre todo
es criterio práctico por la recurrencia, es decir, porque si los que admiten en minoría se adhieren o se someten a la decisión de la mayoría, si esto se reproduce siempre, la democracia está asegurada, es decir, como criterio de decisión. Entonces, la democracia procedimental tiene como garantía su recurrencia, es decir, que se puede recurrir, se puede repetir, y si se logra repetir, es decir, si se logra que algunos se ajusten en minoría a la opinión de la mayoría, está asegurada la democracia. Es un procedimiento práctico, pragmático, de primer orden. Ahora bien, la cuestión que se nos plantea aquí principalmente es esta. Evidentemente, la democracia procedimental pues no es la democracia política. ¿Por qué? Pues por la materia, por de pronto, porque una cosa es decidir democráticamente, como se dice, por procedimientos democráticos, la alternativa o la ruta de un autobús, y otra cosa es decidir democráticamente pues las leyes de un parlamento, la ley que está votándose en un parlamento. La cosa es diferente. Es decir, la democracia política no es democracia procedimental, aunque la supone, ahí está la cuestión, la supone. Por lo menos hay una democracia, hay un concepto de democracia política, la democracia parlamentaria, suele decirse, en donde el componente técnico de esa democracia política es procedimental. Es decir, y además un procedimiento con absoluta precisión, con cuantificación de votos, con procedimientos de cuantificación, de registro, de suma, etcétera, etcétera, de hacer porcentajes, y entonces todos esos componentes aritméticos de la democracia procedimental están incorporados precisamente a la democracia parlamentaria, y tampoco se ve por qué, porque podría haber otras formas democráticas de decisión, como son, bien sabido, como son, pues, por ejemplo, la aclamación. Se decide por aclamación, es decir, aclamación que parece que tiene que ver con la unanimidad, es decir, la totalidad de la Asamblea votó a favor, es decir, no hace falta cuantificar ni ir votando, ni contar los votos, simplemente todos, ¿verdad? Todos. Claro, las decisiones por aclamación, asambleísticas, pues suelen ser democráticas. Claro, la asamblea, cuando es la asamblea en el sentido más común, por ejemplo, en la universidad, las asambleas universitarias, si se decide tal día de vacación o tal, o si se hace un juicio contra un profesor o lo que sea, el procedimiento de levantar la mano es ya democrático en el sentido procedimental, porque están viendo las manos levantadas a favor o en contra, es decir, que sigue siendo procedimental. Pero cuando todo el mundo dice sí, de acuerdo, después de un discurso se aplaude y demás, entonces por aclamación. Esta democracia se suele considerar de género inferior. ¿Por qué? Precisamente porque no ha habido este recuento de los votos. Muchas veces el populismo, cuando se diferencia una sociedad o un sistema político populista de democrático, en gran parte tiene que ver con el asambleísmo. Es decir, si la Asamblea, como representante del pueblo, o el pueblo mismo, el Concejo mismo, por unanimidad dice esto, entonces esto no se considera democrático, sin embargo lo es, porque es el pueblo quien está eligiendo. Total, que lo que no se ve tampoco claro es que la democracia procedimental y la democracia política tengan muchas veces esa conexión tan interna, y que solamente se considere, de hecho, una sociedad democrática cuando hay democracia procedimental. Y entonces la diferencia entre la democracia política y la procedimental estriba en otros lugares. Por de pronto, y esto ya habrá que analizado más en detalle, por de pronto en la propia materia, en la propia asamblea que está eligiendo. Una cosa son los 40 o los 60 viajeros de un autobús, y otra cosa son los 400 o 500 parlamentarios que a su vez representan a varios millones de individuos, de ciudadanos, que deciden por número de votos, primero quiénes son los representantes, es decir, los diputados al Parlamento, y luego en el Parlamento deciden qué leyes se aprueban o cuáles se rechazan, en virtud también de una consulta procedimental. Es decir, ¿qué tiene que ver aquí la cosa con la otra? ¿Y en qué se diferencian una cosa de las otras? Este es un punto central que no puede sencillamente darse como evidente, puesto que, como digo, no hay ninguna razón por la cual
se considere democrático esto. Otro ejemplo, uno de los procedimientos que muchas veces han sido considerados como más democráticos, partiendo de la igualdad, en principio, de todos los electores, es el sorteo, sencillamente el sorteo. ¿A quién se elige como presidente de una asamblea o como ministro, como fuera? Si se supone que todos son iguales los que votan, entonces un procedimiento democrático sería el sorteo. Sencillamente se echa sortes y el que salga, si todo el mundo acepta el resultado del sorteo, y es tan democrático como lo anterior, puesto que es el pueblo en general el que admite ese procedimiento. Ahora, elegir por sorteo a los representantes del pueblo y elegir por sorteo a las leyes después en el Parlamento, pues son cosas distintas. En el primer caso, pues podría darse por bueno que cualquiera de los que componen el cuerpo electoral podría ser presidente del gobierno, pongamos por caso, presidente entonces el sorteo sería un proyecto democrático, puesto que iguala a todos y se confía en un dado cualquier otro procedimiento de sorteo la selección de este individuo. Pero sin embargo, en la votación de una ley en el Parlamento, en el debate, etcétera, el sorteo ya parece que queda demasiado lejos de la materia de esa ley. Hace falta argumentar, ver sus pros y sus contras. Allí el sorteo o la discusión o la votación viene después de la discusión. Y entonces resulta que la discusión parece que no tiene fuerza por sí misma porque exige realmente una votación posterior. Es decir, es como si, volviendo al ejemplo, en una clase de matemáticas, después de que el ponente ha demostrado un teorema, se dijera, bueno, bien, lo ha demostrado, pero ahora vamos a votar, a ver si están de acuerdo. Entonces se somete a votación al auditorio, que sea un congreso de matemáticas, entonces por votación. Esta demostración usted la da por buena, tantos, según la votación, que son lo que hacen las encuestas en realidad, cuando se hacen consultas de opinión. Entonces, como vemos, la democracia procedimental y su conexión con la democracia política plantea unas cuestiones muy oscuras que necesitan desentrañar, que se dan por evidentes y que no lo son.